Listo. Volviendo al tema entonces, a veces tendemos, vea que el diablo es muy interesante, ¿no? Porque es el diablo el que le quiere mandar la dificultad a Manuela, es el diablo el que le quiere mandar la prueba a Carol, es el diablo el que le quiere mandar el sufrimiento a Silvia, la enfermedad a Ronald, la pérdida a Gabriela y bueno, así con cada uno de nosotros. Y resulta que de nosotros es muy natural buscar un culpable. Entonces, ¿quién es el que pareciera ser más culpable? Dios. Entonces, Dios sí se tiene la culpa. Es que lo que pasa es que Dios me quería probar. A veces uno suele decir eso. Y de hecho, pues no es que Dios me la haya mandado para probarme. Más bien es que Dios usó eso que Satanás me puso, como quien dice, para tener un mejor carácter yo o para acercarme más a él, bueno, qué sé yo, tantas cosas. Pero no es que él me mande eso, sino que él en su infinito misericordia llega y dice, bueno, yo no puedo dejar a Manuela sola, no voy a dejar a Gabriela sola, así que en medio de eso yo voy a estar con ellas y les voy a ayudar a que cumplan mi propósito, les voy a ayudar a que estén conmigo, les voy a ayudar a que se den cuenta que yo estoy ahí, que yo las estoy dirigiendo en todo, ¿sí? Bueno, es algo así, pues, para que me entiendan. Listo. Última pregunta. Y quiero en esta sí que todos respondan. No me olvides. Dios, si Dios entonces no es quien causa mi dolor, sino Satanás, pero Dios, como quien dice, le permite a Satanás también que lo haga porque Satanás no puede hacer lo que él quiera en este mundo, ¿no? Eh, como en la historia de Job, Satanás le decía, ay, déjeme hacer tal cosa y va a ver que Job va a maldecirlo. Ay, déjeme causarle tal cosa a Job y va a ver que Job ya no lo va a querer más, Dios. Entonces Dios llegó y le dijo, listo, hágalo, pero no le haga tal cosa. Hágalo, pero no puede llegar a tal punto, para los que recuerden esa historia. Entonces la pregunta es, si Dios puede detener el dolor para los que crean que sí o para los que crean que no, ¿por qué? Entonces, ¿será que Dios puede detener el dolor? ¿Sí o no? Ahora, el que responda que sí, Dios sí puede detener el dolor, ¿por qué entonces a veces no lo detiene? Y los quiere escuchar. Entonces, ¿entendieron la pregunta? Ay, lo siento Sí. mucho. No Pues le entiendo Valen, nada. yo creo por lo menos que pues uno en momentos de dolor o de dificultad siempre tiende a desistir como de la fe. Vale. Espere que está hablando. Lo siento mucho, se me olvidó compartir el link con Valentina. Ajá, ¿qué me decía Silvia? Ahora sí. Que que yo creo que uno en momentos pues como de dolor y que está pasando por una dificultad, tiende pues quizás en algunos casos como a desistir de esa fe, ¿no? Entonces yo creo que el propósito de Dios ahí de pronto dejando que pase o permitiendo que usted sufra es como que, bueno, pues, o sea, ahí está mi hijo, va a ver que él es fiel a mí y que no va a desistir aunque usted le ponga la prueba más difícil. Siento que es por ese lado, más por ese lado, que de pronto él deja que sucedan esas cosas como para mostrar que de verdad pues nuestra fe, qué tanto es y qué tanto va a tambalear en caso de que el diablo pues de repente nos ponga cosas tan malas en el camino. Ok, Yo muchas quiero. gracias, Silvia. Esperen un Yo tengo. momentico para contextualizar a Valentina que se perdió por mi culpa. Vale, la pregunta que estamos respondiendo en estos momentos es, ¿Dios puede tener el dolor? ¿Sí o no? En tal caso que yo diga sí, ¿por qué no lo detiene? ¿Quién iba a responder? Carol o Ashley. Yo. Carol, Después voy yo. Pues Después voy yo. tomando el ejemplo, digamos, de Job, o sea, Dios dice como, bueno, mire, haré esto, permitiré esto, porque sé que, digamos, mi hijo confía en mí, tiene fe en mí, digamos, para las personas que quizás no sepan, a Job le quitó sus hijos, le quitó todas sus riquezas, le quitó absolutamente todo, le mandó una enfermedad, o sea, literalmente Job estaba en la nada. Y sin importar eso, él no desistió y no se rindió y siguió. Y Dios mandó dolor en la vida de él.
pero sin importar lo que haya mandado Dios y lo que haya permitido Dios hacia Job, él nunca, por decirlo así, dio la espalda, sino siguió orando y siguió pidiendo porque él sabía que más adelante Dios iba a multiplicar aún más todas las riquezas y todo lo que obtenía. Entonces, digamos, muchas veces uno siempre lo primero que hace es culpar a Dios, pero uno tiene que ponerse a pensar y decir, bueno, si Él permitió eso, es porque grandes planes tiene para mí y porque me va a multiplicar las cosas y porque quizás de esta manera es que yo estoy entendiendo que algo no está funcionando en mí o bueno, ya. Bueno, Carol, antes de darle la palabra a Ashley, con respecto de lo que acaba de decir Carol, Carol decía que Dios le enviaba eso a Job. Por eso les digo, para los que les interese esta historia y de pronto no la recuerdan bien, me escriben para enviarles el video, ¿ok? Y si no, ustedes mismos cojan la Biblia, en la Biblia está el libro de Job y lo pueden leer y ustedes mismos se pueden dar cuenta de qué era lo que pasaba en esa historia. Dios no era el que le enviaba el sufrimiento a Job, ¿sí? Como lo vuelvo a repetir, era Satanás y tenía esa lucha con Dios, ¿sí? Entonces, Job tampoco sabía lo que vendría después. Dios le multiplicó, le dio el doble de todo lo que había perdido, Dios se lo dio. O sea, wow, premió esa fidelidad de Job de una manera increíble. Así que podemos decir que no era que Job supiera que esas cosas buenísimas le iban a venir después. Él actuó por fe. Él no sabía que Dios le recompensaría de esa manera, pero es una esperanza para nosotros. Si estamos viviendo en esos momentos de algún sufrimiento, alguna tristeza en esos momentos, tengamos la plena certeza, primero, de que Dios está con nosotros. Segundo, que las cosas que estamos viviendo nos van a ayudar para bien. Y en tercer lugar, lo que estamos viendo en este momento, Dios le recompensó a Job de una manera increíble. De la misma manera lo va a hacer con nosotros porque es el mismo Dios, ¿sí? Él no cambia. Ahora sí, Ashley. Bueno, yo pues lo que pienso es como usted nos explicó en lo de Job, que estaba el telón del cielo y el telón de la tierra, ¿no? Yo siento que con cada situación pasa igual. Uno no sabe qué está pasando en el cielo, si Dios también está teniendo un desafío con Satanás para probar la fidelidad de uno. O sea, como que Dios nos ama tanto que, como por decirlo así, como usted dice, verle el lado bueno de esas cosas, Dios nos ama tanto que permite eso como para recompensarnos más adelante por nuestra fe y nuestra fidelidad. Entonces yo creería que si Él tiene el poder de detener el mal, lo haría, pero o sea, todo eso también también depende como sea, o sea, haya pasado la persona la prueba. O sea, si digamos pasó la prueba y luego se olvidó de Dios, pues Dios obviamente lo seguirá amando, pero tampoco le multiplicará las cosas para que él no sea como que arrogante, ¿sí me entiende? Sino que él caiga en cuenta que se equivocó y que busque a Dios y esté 24/7 con él. En cambio, el que aún así haya sufrido y como Job mantenió la fe en él, ahí sí Dios le multiplica y lo sana. Entonces yo pienso eso. Además, si él, como dije, si él tiene el poder de sanar a la persona, lo hace, pero también todo es con un propósito y con un objetivo. Y ya, eso es lo que pienso yo. Listo, Ashley, muchas gracias. Gaby, me decías que querías seguir. Vale, ¿me puedes repetir la pregunta? La pregunta es la siguiente para todos y entiendo que se les haya olvidado. ¿Dios puede detener el dolor? ¿Sí o no? Detener. Detener. Ahora, si la respuesta es sí, ¿por qué no lo hace? Si lo puede hacer. Yo digo que Dios no lo puede detener. ¿Por qué? Porque ahí Dios nos está prácticamente midiendo. O sea, sí, nos está... Ay, ¿cómo es la palabra? Nos está probando, ¿sí? ¿Qué tan capaces somos y si somos leales, ¿sí me voy a entender? Entonces digo que no
uno mismo es el que detiene el dolor. Uno dice como que no, o sea, ya tengo que pararme de nuevo, ya no, ¿sí? O aguantar el dolor, ¿sí? Mientras que pasa, ya sin juzgar a Dios, sin juzgar a nadie, la verdad, porque le pasan las cosas a uno, tal vez por algo mal que uno hizo, o así no lo haya hecho mal, pero le pasan a uno las cosas. Pero que Dios, no, porque entonces ya hubiera detenido el dolor hace rato. No sé. Ok, Gaby, muchas gracias. Gaby, resulta que usted acaba de decir algo muy interesante y es que se me olvidó lo que acaba de decir Gabriela. Eh, qué pena, se me olvidó. Yo creo Gabriela que lo dijo, que, ¿qué hace? que lo Sobre que que, dijo Gabriela es que uno depende, o sea, uno quita el Ya, dolor por un ya. amigo. Qué pena, ya me acordé. Gabriela decía que resulta que de pronto le pasan las cosas malas es porque uno ha sido malo, ¿cierto? Eso dijo Gaby en un momentico. Y ahí quiero aclarar algo. Bueno, puede ser por esto de que pues lo que uno siembra, eso mismo uno cosecha, ¿cierto? Si yo, digamos, no sé, me tuve relaciones sexuales sin preservativo, pues no me voy a quedar después de un embarazo porque era lo más lógico, ¿cierto? Bueno, digamos que fuera lo más lógico. De la misma manera, entonces, bueno, sí, pues uno puede de pronto actuar mal y pues recibir lo malo también, claro. Sin embargo, entonces, en este caso estamos diciendo, precisamente no era mala la persona, ¿sí? Aparentemente era buena la persona y sin embargo le llegó lo malo. Entonces, ¿por qué? ¿Cierto? A Job le llegaban y le decían, Gaby, es que usted está así porque usted quién sabe qué pecados cometió. Es que usted está así llevado porque usted quién sabe qué hizo. Seguro usted le está montando cachos a su mujer, o seguro usted está orando a otros dioses, o seguro usted, bueno, quién sabe cuántas cosas le dirían a Job. Y sin embargo, Job decía, pero hombre, yo no he hecho nada malo, yo no merezco esto, ¿sí? Es como que yo diga, no lo merezco, ¿sí? Entonces, pero bueno, era como un puntico pues para lo que había dicho Gaby, igual es muy válido lo que acaba de decir. Carla me acaba de escribir, por eso me distraje, que ya tenía que salir, entonces le voy a dar la palabra a Luli. Bueno, que si es capaz de detener el dolor, pues sí, porque Dios es todo. Que si no lo hace, es porque, bueno, o sea, como que a cada persona como que no le corresponde, en el momento en el que le pasa algo, no le corresponde como entender por qué está pasando eso, como que uno no es capaz de entender por qué le están pasando las cosas, pero más adelante siempre como que uno va a decir, bueno, si pasó esto era porque yo tenía que afrontarlo, porque eh, necesitaba que pasara esto para que yo luego pudiera tener una mejor vida, sí, o sea, como que eh, todo es como un plan de Dios, ¿sí? O pues así lo veo yo. O sea, uno en el momento en el que le pasa algo malo no lo entiende, pero más adelante siempre va de pronto a entenderlo, va a saber por qué las cosas pasaron de esa manera, o va a traer como una recompensa, o simplemente uno va a estar pues mejor. Ok, Luli, gracias. Ronald, ¿quisiera compartir algo? Pues yo creo que Dios sí puede detenerlo, pero no lo hace. Es como por darse cuenta si de verdad lo amamos y si nos damos cuenta que en ese momento difícil Él está con nosotros. Es como, pues no quiero decir una prueba, porque no creo que Él lo haga a propósito, como vamos a probarlo, ¿no? Pero sí para Él darse cuenta de que nosotros sentimos eso, ¿no? Ok, gracias, Ronald. Valentina, ¿no has hablado, cierto? no, esto, pues bueno, ¿qué puedo decir? Que si Dios puede detener el dolor, pues para mí Dios es todopoderoso. Para mí Él, pues no hay nada imposible, nada que Él no pueda hacer, pero digamos que a veces no lo hace es, eh,
para ver si la persona sí vive ese proceso con él. Porque a veces cuando uno tiene todo fácil, o sea, digamos, uno tiene, sí, nace, un ejemplo, nace en cuna de oro, los papás tienen mucha plata, así como que todo es muy sencillo, pues a uno se le hace muy fácil de pronto vivir la vida, o sea, así como súper normal, bien, oremos, no sé qué más, pero cuando no hay nada, es cuando, digamos, como que llega ese proceso, ¿sí? Y, digamos, a veces, yo no sé, pues pienso yo que cuando uno dice, bueno, voy a vivir el proceso como porque yo sé que me van a llegar cosas más adelante. Dios conoce siempre las intenciones del corazón del ser humano, entonces uno siempre tiene que ir diciendo, bueno, puede que tenga o no tenga, pero siempre va a tener a Dios. Entonces voy a vivir ese proceso tranquilo y en paz porque yo sé que en ningún momento Él me va a dejar. Entonces Él a veces como que permite que pronto sintamos el dolor porque ya es como una lucha interna, ya es como algo que uno tiene que demostrar no por fuera, sino con el propio corazón de uno. Y pues ese sería como mi punto de vista. Ok, vale, muchas gracias. Manuela. Yo siento que Dios sí nos ayuda con el sufrimiento, pues a cesar, porque el sufrimiento yo pienso que debe durar lo que él estime, ¿me entiendes? Entonces, él da los tiempos, él da el tiempo en el que el dolor va a culminar y ya. Listo, bueno, creo que ya todo, ¿cierto? Bueno, resulta que para que quedemos un poquito más claros, Dios no nos causa el sufrimiento y por favor yo espero que esto se lo lleven y lo recuerden por siempre, ¿sí? En primer lugar, no es quien causa nuestro sufrimiento, no es quien quiere que mueran los niños de hambre, no es quien quiere que se muera mi mamá, no es quien quiere que yo me raspe y me caiga y me raspe la cara, ¿sí? Dios no quiere causarme el sufrimiento, jamás y nunca. De hecho, Dios es un Dios amoroso. Diferente del concepto que tenemos aquí durante años, que creemos que, ay, no, sí, Dios es el culpable. Ah, no, sí, Dios me quiere probar. No. Por el contrario, usa ese dolor, que es inevitable, Él nos lo dijo, usa ese sufrimiento, usa esa dificultad para poder hacernos mejor. Entonces, comparo el dolor como el fuego. ¿Algunos de ustedes se han quemado? Bueno, yo me quemé 2 7 seguidos y fue terrible. Bueno, y resulta que cuando nosotros, por ejemplo, ¿qué pasa cuando la madera pasa por el fuego? ¿Qué pasa? Pues se quema. Pues se quema, ¿cierto? ¿Qué queda de la madera? Ceniza. Cenizas, muy bien. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando el fuego, perdón, cuando el oro pasa por el fuego? Se Se funde. calienta. Sí saben que el oro, para hacerse más puro, tiene que pasar por el fuego. Y eso lo hace ser de más valor. Entonces se los dejo de tarea para que averigüen. El oro precisamente debe pasar por el fuego para quitarle las impurezas, las cosas que no son oro, que se adhieren al oro, y así volver el oro más puro y por lo tanto pues más caro. Entonces nosotros decidimos qué material ser en medio del dolor. O soy madera, que con el dolor me dejo quemar, mejor dicho, el dolor me llega y el sufrimiento me llega y yo me caigo, me derrumbo, lo que sea. O soy como el oro, que por el contrario, después de esa dificultad, voy a salir más fuerte, voy a salir mejor. Sí, bueno, es solamente una comparación. ¿Para qué nos sirve el dolor? ¿Será que el dolor entonces tiene algún propósito? Porque la pregunta que les hacía, esta segunda pregunta que les hice de si Dios puede o no detener el dolor, yo concluiría diciéndoles sí, sí lo puede detener, porque como varios de ustedes han dicho, es todopoderoso y si lo piensa, lo detiene, incluso solo con pensarlo. Ahora, ¿por qué en ocasiones no lo hace? Es una respuesta que sinceramente no la sé y no tengo esa respuesta para ustedes hoy. Así que si alguien quiere hacer, si alguien sigue con esa duda y si alguien quisiera alguna vez tener la respuesta a esta pregunta,
los invito a ir al cielo, que allá se lo podrán preguntar a Dios. Manuel hace cara de tristeza. Es que ya no voy a poder tener respuesta a mi pregunta, no mentiras. Dios nos puede salvar, claro que sí. Y les voy a terminar contando un ejemplo de pronto un poco familiar, no sé si esté muy bien contárselos, es algo bastante privado pues para mí, pero bueno, se los comento. Resulta que, no voy a entrar en detalles, yo tengo 9 primos. Voy a bloquearle el audio a Carol para no escuchar. Yo tengo 9 primos, ¿listo? Y de mis 9 primos, todos, gracias a Dios, somos sanos. Pero de mis 9 primos, solo hay uno que es enfermo. Y enfermo, lo digo y se los explico, tiene un problema en uno de sus riñones. Bueno, de hecho creo que tiene problema en los 2 riñones. Si no estoy mal, un riñoncito le trabaja como solo al 30% y el otro riñón le trabaja, no sé, al 40, 50, ¿sí? Pero total, los 2 los tiene, pues, terriblemente malos. Y pues es un bebé, literal, tiene en esos momentos, no sé, 4 años, 5 por mucho, bueno, no lo sé. Resulta que cuando él nació con su enfermedad, mi tío tenía que constantemente ir a hacerle chequeos. De hecho, los chequeos no eran aquí, en Cúcuta, sino tenían que trasladarse a otra ciudad para poderle hacer los chequeos. Y entonces como que nadie entendía por qué todos somos sanos. Y justo Salomón, que es mi primito que está enfermo, justo Salomoncito sí, pues padece esta enfermedad. Se llama hidrosis no sé qué. Bueno, es un nombre raro la enfermedad, pues. Y resulta que a él incluso, si no estoy mal, ha tenido que someterse a cirugías desde bebecito, desde chiquitico, para mejorarle pues el funcionamiento de sus riñones. Y pues todos, y mi tío como que siempre se preguntaba por qué mi hijo nació enfermo. Y bueno, a pesar de que no es la súper grave enfermedad, digamos, qué sé yo, como otras enfermedades que sí de pronto son terribles. Sin embargo, pues sí causan molestia en el niño de pronto no hacía sus necesidades como debía, bueno, muchas cosas más. Inovifrosis bilateral se llama la enfermedad. ¿Cómo? Inovifrosis bilateral. No. Hidrofinosis se llamará algo así, pero empieza con hidro porque es con agua. Bueno, hidronefrosis se llama, hidronefrosis, así se llama, ya me acordé. Bueno, la pueden investigar entonces. Resulta que mi tío tuvo un problema hace un tiempo, precisamente judicial, para no entrar en detalles, y resulta que a causa del problema del bebé, de que él tenía que estar con el bebé, de que su bebé padece de esa enfermedad, yo creería que, para no entrar en detalles, lo liberaron bastante de su proceso judicial. El resto de personas que tenían el mismo cuento que él, tuvieron que continuar, como quien dice en el cuento, a excepción de mi tío y de otra persona también. ¿Y por qué? Porque él tiene un niño que padece una enfermedad y que requiere estar constantemente, pues, bajo el cuidado de él, el bebé. En ese momento, cuando todos, pues, analizamos entonces lo que sucedía con Salomón, llegamos a la conclusión, y bueno, mi tío, pues, en particular, que él tantas veces que cuestionó a Dios porque su hijo había nacido, pues, enfermito, porque todos los demás, todos nosotros tenemos vida y salud, gracias a Dios, y el único bebé que está mal era su hijo. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué Dios? Y bueno, preguntándole a Dios por qué. No sabía que era precisamente una de las cosas que lo iban a salvar a él de ese procedimiento pues que le hicieron a él. Entonces, veamos, igual no quiero entrar en detalles, pero veamos lo interesante que es lo que Dios hace con nuestro dolor. No es que Dios dijera, Salomón, le voy a mandar hidronefrosis en sus riñones. Qué chévere, Salomón, no le van a funcionar los riñones, así que magnífico. No,
Sin embargo, ese dolor y ese sufrimiento que ni el bebé entendía, ni mi tío tampoco, después sirvieron para hacer algo muy bueno en la vida de mi tío. Por eso les digo, de pronto no sabemos por qué Dios no nos evita el dolor o por qué Dios no detiene el dolor. En algún momento lo comprenderemos y yo creo que eso es más bien como que particularmente que cada uno lo entiende. Y si nunca lo llegamos a comprender, como les digo, tenemos una cita súper importante con Dios en el cielo y allí sí le podemos preguntar. Entonces, bueno, niños, para no robarles más tiempo, hasta aquí llego. Espero que hayan entendido todo. Espero que les haya quedado claro, no es Dios quien causa nuestro sufrimiento. Sin embargo, Él lo usa porque está con nosotros, porque nos recuerda que Él está con nosotros, que no estamos sufriendo solos, que lo tenemos a Él. Y en algún momento entenderemos cuál es ese propósito por el que precisamente yo pasé, que a veces nos decimos, bueno, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo veo otros que sí están bien y yo no? Incluso a veces el sufrimiento nos ayuda para, como quien dice, sacar esas cosas que ni siquiera sabíamos que teníamos, para ser berracos, para ser, mejor dicho, echados para adelante, como quien dice. Y claramente, pues, ese es una de las cosas, yo diría que buenas, que trae también el dolor y el sufrimiento. No nos gusta sufrir. ¿Por qué no nos gusta sufrir? Porque Dios en el Edén nos creó para ser perfectos, para tenerlo todo súper bien. Por eso no nos gusta el sufrimiento. Sin embargo, desde que Adán y Eva cayeron, es algo inevitable y Dios no lo niega, pero nos promete que estará con nosotros siempre. Entonces, no sé si alguien tenga alguna otra duda, quiera hablar un poquito más, o ya entonces cerramos con la oración. Bueno, vamos a cerrar entonces. Los invito a cerrar sus ojos ahí donde están para que oremos. Bueno. Amante Padre Celestial, santificado sea tu nombre. Te amo, muchas gracias, Señor, por el privilegio y la oportunidad que nos diste hoy de estudiar acerca de ti. Ayúdanos, Señor, a saber que ante nuestro sufrimiento y nuestro dolor, como quien dice, el primer culpable que buscamos es a ti. Sin embargo, gracias porque tu palabra nos recuerda que no eres tú quien causa nuestro sufrimiento, nunca ni jamás quieres, como de pronto muchos decimos, probarnos de diferente manera, Señor. Tú lo que quieres es causarnos el bien, causarnos alegrías, y sin embargo, cuando llega el dolor, que es casi inevitable, prometes que estás con nosotros. Y ayúdanos, Señor, a cada uno de los que estamos acá, de los que se han salido a lo largo de la llamada, y también de los que no pudieron participar. Ayúdanos a ser ese oro que en medio del dolor sale más puro, sale más valioso, de gran precio, Señor. Quédate con cada uno de nosotros, conoces tú nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestro dolor y nuestro sufrimiento, y ayúdanos a verlo ahora de manera diferente. Gracias de nuevo porque prometes estar con nosotros. Y cuídanos a cada uno de los que estamos acá, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, muchas gracias a todos por haberme acompañado.